tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy no vamos a tratar la coyuntura nacional y queremos preguntarnos qué está pasando. Vamos a hablar de tres países de la región, en Perú, Chile y Colombia. Hace unos días entrevistamos al señor Ricardo Israel, ex candidato presidencial a Chile, y él nos dijo que si en Chile gana la nueva constituyente, la nueva constitución, que es una constitución soviética en realidad, tal como se ha descrito innumerables veces en este programa, sería por la opinión mayoritaria a favor de los temas del género, a favor del aborto y a favor de estas definiciones un poco estrafalarias, identitarias, que incluso hablan de una categoría de mujer menstruante. Son estos temas lo que definirían la mayoría en Chile a favor de una constitución. A esta gente que votaría en función de estos argumentos, no le interesa que la constitución chilena destruya la unidad histórica del Estado chileno, se creen innumerables nacionalidades, no le interesa el sistema soviético, incluso de las Fuerzas Armadas, la negación del sistema de propiedad privada, en fin. En Colombia pasa algo parecido. El candidato Gustavo Petro ha ganado con un discurso en el que, por ejemplo, habla de una economía verde para reemplazar a la economía del petróleo de Colombia. Es un candidato típicamente progresista y que por momentos incluso se da ciertas licencias de criticar al comunismo tradicional. ¿Qué está pasando en estos países? En Perú lo hemos visto también, antes del triunfo de Castillo, durante varias décadas. Son relatos, son fábulas que se han construido no en estos tres países, pero que son parte de grandes alineamientos mundiales. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Miklos Lukács, reconocido politólogo, filósofo, investigador de las ciencias tecnológicas, de enorme, digamos, sus trabajos empiezan a tener un enorme impacto en el mundo, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación para echarle una mirada desde Londres, el lugar donde reside, sobre una mirada a la realidad que estamos viviendo aquí en esta región. Buenas tardes, Miklos, gracias por el diálogo. Hola, Víctor Andrés, un fuerte abrazo desde aquí de Budapest. En realidad estoy acá viviendo en Hungría desde mediados de enero. Estoy trabajando como Senior Research Fellow del Matías Corvinus Collegium, que es uno de los pocos centros educativos terciarios donde hay pluralidad e independencia, así que muy contento de respirar libertad en esta hermosa ciudad. Te pasaste de Londres a Hungría, bueno. Hasta el 30 de junio, de ahí ya regreso. Y en Hungría se acaba de desarrollar un evento, si no me equivoco, es un evento mundial. Political Network for Values, Political claro. Network for Values, ¿no? Sí. Sí. Ahora, quería preguntarte, digamos, ¿tienes una idea de qué es lo que está detrás de los fenómenos de Perú, Chile, Colombia? Ya es un fenómeno, ya se puede hablar de un fenómeno por las regularidades que empieza a revelar. Bueno, Víctor Andrés, en realidad no solamente, claro, entiendo que el enfoque va a ser Colombia, Chile y Perú, pero no es exclusivo lo que está ocurriendo en Colombia, Chile y Perú a estos tres países. Lo estás viendo en España, lo estás viendo en el Reino Unido, lo vas a ver en Brasil, ahora cuando coronen a Lula nuevamente, lo vas a ver en Argentina. Es un fenómeno hemisférico, occidental. Y sobre la base, vamos a decir, en la base de todo esto está el concepto o la idea del relativismo. Es decir, como una tendencia ideológica, si es que nos podemos poner un poco teóricos, pero para que la gente lo entienda lo voy a hacer fácil, está un movimiento conocido como el postmodernismo. Este es un periodo postmodernista que nace como respuesta, ¿no? Como crítica al modernismo que surge, vamos a decir. Hay diferentes, vamos a decir, periodos históricos, pero se puede establecer 1789, la Revolución Francesa, ¿no? El siglo de la Ilustración y canalizado en esta, vamos a decir, cristalizado en este evento, donde surge la razón, el amor por la libertad, el amor por el ser humano, el secularismo cada vez más acelerado y la creación de las diferentes ideologías políticas que surgen desde este periodo, incluso vamos a decir desde el fin del siglo XVII hasta el siglo XX. Entonces, todos los ismos conocidos, ¿no?
el liberalismo, el nacionalismo, el conservadurismo, el comunismo, anarquismo, libertarianismo, etc. Son ideologías que surgen en este periodo y son ideologías que servían para darle una cierta... eran propuestas de modelos económicos y políticos ideales que prometían la felicidad del ser humano, que finalmente es el objetivo. Pero en gran medida estas ideologías surgían también en base a categorizaciones, es decir, a categorías claramente ¿no? establecidas, definiciones de procesos, definiciones de estructuras, definiciones de objetivos, lo que, vamos a decir, a mediados del siglo XX se canaliza o se concreta o se refina también como una respuesta al existencialismo en esta corriente llamada estructuralismo. El estructuralismo que te establece estas categorías binarias, estructuras para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Por eso se determina esta idea del estructuralismo. Y el postmodernismo nace en respuesta a estas categorizaciones y estas estructuras. ¿Esto qué significa? Para el postmodernista, es decir, rechazo a este mundo racional, positivista, ¿no? Que apela a la realidad, a la evidencia empírica, para el postmodernista. El fundamento es el relativismo. Y el relativismo es una aproximación, una perspectiva filosófica que te dice que no existen verdades objetivas. Ojo que no me estoy desviando, voy a llegar al punto de tu pregunta porque quiero que la gente lo entienda. Cuando dices que no hay realidades objetivas, tú a lo que apelas con este relativismo es a un relativismo epistemológico. ¿Esto qué quiere decir? El conocimiento que tenemos y las formas como llegamos a ese conocimiento también son relativas, dependen de la perspectiva de cada uno. Esto te hace rechazar los hechos científicos. Los hechos científicos no existirían. Hay un relativismo moral. Lo que antes consideramos bueno o malo, ahora no necesariamente es bueno o malo, depende de quién lo hace, cada uno tiene su perspectiva, y ahí vas a poder ver también por qué está este combate feroz contra el cristianismo, ¿no? Por lo menos en Occidente, que te establece absolutos morales. Entonces el relativista te dice, el relativismo también es moral, y también un relativismo ontológico. ¿Y esto qué significa? Lo que nosotros consideramos cosas que existen y que no existen, cómo categorizamos las cosas que vemos en el mundo, también dejan de tener una realidad objetiva. Pasa todo a ser interpretado de acuerdo al ser, a la perspectiva personal. Finalmente, el relativismo es el rechazo a la verdad objetiva. Y eso es lo que funciona, eso es lo que fundamenta el posmodernismo, es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y qué es lo que ves ahora? A nivel de Estado-Nación, ya esta categoría deja de ser válida. Poco a poco lo que estás viendo es cómo se socava el Estado-Nación como idea objetiva, o como una idea política objetiva. Ahora vivimos en un mundo no solamente de géneros fluidos, sino también de fronteras fluidas, ¿no? Donde la gente puede venir y entrar, y la gente también es fluida. Sí. Ahora, yo quería preguntarte este tema porque, miren, si en Chile triunfara Chile está viviendo una situación revolucionaria de acuerdo a los esquemas leninistas. Si en Chile triunfa el proyecto revolucionario, entre comillas, en realidad, Miklos, a diferencia de lo que está pasando en otras partes de Occidente, tendríamos que hablar ya de un nuevo paradigma del neocomunismo. Es decir, tenías la revolución bolchevique, tenías la revolución china, si quieres la revolución cubana con los foquistas, pero ahora sería una típica revolución posmoderna en una sociedad que era un milagro de los países emergentes, que había reducido pobreza como nunca, que había expandido las clases medias como nunca, es decir, la economía y el capitalismo como tal se han relativizado, tienen tan poco valor para definir el futuro de una sociedad, que lo único que me queda decir, Miklos, es que estamos frente a un enemigo soberbio al que todavía no hemos entendido. Es un enemigo poderoso para Occidente, para la libertad y para las grandes tradiciones. Entonces, por eso te preguntaba lo de Chile. En Chile, por ejemplo, hay una propuesta de 11 naciones, plurinacional. La Cámara de Diputados empieza a hablar de la categoría de mujer menstruante, ¿no? De categoría de mujer menstruante y, en fin, una serie de cosas que es en realidad el nuevo esquema, no sé cómo llamarlo. ¿Cuál es tu aproximación frente a este tipo de cosas? Bueno, aborda exactamente lo que estaba diciendo cuando me hablas, por ejemplo, ¿no? de esta situación en Chile y cómo no se llega a entender todavía el enemigo, es que
creo que uno de los errores es seguir calificando al enemigo de comunista, porque Ajá, el posmodernismo también también, es un ataque al comunismo. exactamente, sí, El exacto. posmodernismo es un ataque a todo lo establecido previamente que nos legó este periodo de la modernidad. Entonces, cuando digo el posmodernismo, estás hablando de un postcomunismo o de un postliberalismo. Aquí lo que mejor definiría esta categoría posmoderna es esta fusión entre tirios y troyanos, que es el progresismo. El progresismo es la síntesis, es el movimiento político, económico, social y cultural más orgánico, más visible del postmodernismo. Y es la fusión de zurdos, es la fusión de falsos diestros, ¿no? Que se encuentran en este fundamento que es el relativismo. Y por eso te decía, relativismo ontológico. Cuando hablas de persona menstruante, eso es relativismo ontológico, porque ontológicamente reconocemos al ser humano hombre y mujer. Pero cuando hay un relativismo ontológico, persona gestante, ¿entiendes? Puedes interpretarlo como se te dé la gana. Cuando hablas también, por ejemplo, de un relativismo moral, lo mismo. Ahora, por ejemplo, que se esté presionando. En la misma convención constituyente se debatió un capítulo en esta nueva constitución, que es un mamarracho a todo esto, ¿no? Es el caos garantizado, donde hablan de un capítulo de derechos reproductivos y sexuales. Y fíjate la palabra que usan, Víctor Andrés, usan la palabra persona, pero persona pueden ser infantes, una persona. No hay una definición explícita de persona porque ese es el propósito, ¿no? El propósito es dejar todo Mira, en la abstracción. yo quiero plantearte una, ya que estamos, te estás inclinando más para el tema filosófico, lo cual es muy interesante. Yo quiero Vamos a lo plantearte, político, ¿eh? No te no, preocupes. no, pero está muy bien, Miklos. Me parece muy bien porque hay que entender el fenómeno en su integridad. Esto no es solamente el fenómeno. Como tú Así es, dices, hay que ir al ser, a al lo que es, sustrato. ¿no? Ujú. Escúchame. Ahora, una de las características del posmodernismo es que cuando el posmodernismo, por ejemplo, erosiona la familia, las instituciones intermedias de la sociedad, erosiona, a ver, el posmodernismo erosiona la nación, la familia, la propiedad privada, el lenguaje como instituciones de evolución natural de los hombres y las sociedades. Pero al hacer eso, y al hablar de una libertad individual, como si los hombres fueran átomos ¿no? En movimiento, átomos, al hablar de ese tipo de libertad, el posmodernismo finalmente lo que está empoderando es un despotismo nunca imaginado, porque lo que queda es un Estado prácticamente empoderado en todos los niveles, sin los contrapesos intermedios naturales de una sociedad. Entonces, es cierto, es una crítica al comunismo, pero el posmodernismo no sabemos lo que va a construir. Mire esa convención constituyente en Chile. Está constituyendo un despotismo que todavía no hemos visto o que recién empezamos a ver en las sociedades occidentales cuando hay esta dictadura de las mayorías. Algo de eso hay eso, ¿no? Algo de eso existe. Pero por supuesto, y yo diría, y depende también, ¿no? Desde la perspectiva en la cual la tomes, desde la perspectiva del ciudadano, claro, uno va a decir, el Estado está tomando mucho más fuerza, pero desde la perspectiva de la clase gobernante, curiosamente, fíjate, ¿eh? Ellos están perdiendo fuerza frente a sus patrones, que vendrían a ser los patrones globalistas. Porque al final lo que estás viendo es, como te dije, esto no es algo espontáneo, algo casual, que este mismo fenómeno se repite en todos los países, cada uno con sus particularidades y sus agendas, pero los objetivos exactamente los mismos. Esto ya te dice que acá no es un evento espontáneo, sino que está claramente deliberado y planificado. Y finalmente, ¿en qué están convirtiendo los estados-nación? Ya tienes una estructura administrativa donde lo que estás poniendo es caciques, caciques locales en cada un estado. Fíjate en los presidentes, Boric, fíjate en Castillo, o sea, fíjate en lo que ahora se viene con Colombia, que estamos con, ¿no? En esta dicotomía Petro, eh, Petro no solamente habla de la economía verde, sino también cita a Derrida, a Jacques Derrida, que es uno de los patrones, o uno de los factotums del postmodernismo, ¿no?
¿no? Claro, Jacques Derrida es el promotor o el, vamos a decir, el creador de esta corriente que se llama deconstruccionismo, que también tiene un enfoque en el lenguaje, porque entendieron desde Ludwig Wittgenstein el uso del lenguaje como un instrumento de poder, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, tú construyes realidades en base al lenguaje que utilizas. Y Jacques Derrida lo que decía es que estudió la relación entre texto y el significado de ese texto. Y él decía que uno en realidad también, oponiéndose a estas categorías binarias, que los textos finalmente llevaban implícito un significado que daba el autor desde una posición de poder, y que por lo tanto tú tenías que deconstruirlos para darles tu propio significado. Súmale a eso el postestructuralismo, ahí sí que estamos entrando en el fundamento del postmodernismo de Michel Foucault, ¿no? Con esta idea de el postestructuralismo, es decir, este rechazo a las categorías binarias y a las definiciones objetivas, cuando empieza a hablar de la relación entre el texto, el discurso y el poder. O El sea, poder y el saber, el gran tema de Foucault. exactamente, ¿no? El lenguaje como instrumento de poder. Increíble, o sea, esta gente, vamos a decir, tenían una, si puedo, es una apreciación personal, para mí los filósofos más subversivos en la historia de la humanidad han sido los franceses, particularmente Así es. los del siglo XX. Y una de las cosas, Miklos, que tenían los filósofos franceses, Foucault, Derrida, Lyotard, toda esta élite de la posmodernidad, a diferencia de los filósofos, a ver, vamos a llamarlo conservadores, tradicionales, excepto algunos, muy pocos, portaaviones del conservadurismo, estos filósofos se presentaron en las universidades como los grandes sabios y eruditos de toda. O sea, estos señores se leyeron desde los presocráticos pasando por todo y todo lo criticaron. Entonces, con esa aura de representar la sabiduría occidental, fueron a deconstruir los principios occidentales y se impusieron en las universidades. Ahí está la escuela de Frankfurt, ¿no? Ahora, pero digamos, ¿es exagerado, Miklos, sostener que Chile puede ser el paradigma de una revolución postmoderna? ¿O estamos haciendo mucha teoría, crees tú? No, 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 es que no es teoría. Yo creo que Chile es un laboratorio para la región, Ah, así como también lo es la Argentina en algunos aspectos, ¿no? Y pronto Colombia, ¿no? Sí, no, Chile es un punto concreto, o sea, acá no estamos teorizando, Víctor Andrés. Cuando tú ves que en una convención constituyente te definen derechos sexuales y reproductivos y te hablan de personas y cómo el Estado va a garantizarle a las personas sus preferencias sexuales, donde ya no orientan no, las relaciones sexuales hacia la procreación, hacia la formación de familias, sino que incluso para gozo, para no un enfoque absolutamente hedonista, donde el Estado tiene la obligación de satisfacer los placeres, ¿no? Este deseo hedonista de las personas, asignándoles o facilitándoles acceso a tecnología para que puedan materializar su identidad sexual. Esto ya no es entonces ciencia ficción cuando a mí me criticaban hace 4 o 5 años, y yo recuerdo, tú podrás dar fe, que yo en octubre del 2018, no voy a decir más, estuvimos en una reunión donde yo presenté este tema, y no sé si te acuerdas que yo leí este tema y todo el mundo me miró con cara de loco. Y fíjate, lo que no, está pasando es eso. no, mira, Miklos, Ricardo Israel, que es un hombre de centro, ¿ah? Es un ex candidato presidencial en Chile, ahora es del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami. O sea, fue categórico. A mí me dejó helado, ¿no? Lo cual revela que esto no es No es teoría, teoría. no es teoría, no es solo filosofía, sino es una estrategia de poder. Él dijo textualmente, si en Chile la única posibilidad de que en Chile gane la nueva constitución de la convención constituyente, es decir, la primera constitución soviética luego de la caída del muro de Berlín, con elecciones, con todo el procedimiento constitucional, él dijo, es el discurso postmoderno. Y tiene absoluta razón. La nueva mayoría en Chile, que son los jóvenes, votarían por esa constitución solo por esa razón. Es impresionante, ¿no? No sé qué te produce esto, pero el otro asunto es que en Chile tenía que darse la gran batalla, porque si Chile consolidaba
su camino de crecimiento. Tenía el ingreso per cápita más alto de América Latina, la pobreza más baja de América Latina. Estaba casi cerca, a un paso a entrar al umbral de desarrollo. Víctor Andrés estaba al nivel de Portugal. Exactamente, ¿no? O sea, fue el primer país de Hispanoamérica, vamos a decir, salvo España, obviamente, y Portugal, que llegó a ese umbral de desarrollo. O sea, si Chile llegó, según indicadores y estándares del Banco Mundial, a ser un país desarrollado, del primer mundo. Y ahora lo ves, ahora es un país que no puede contener, por ejemplo, las olas de asaltos y asesinatos en el sur del país, que se ha convertido en un hervidero. Es tierra de nadie, literalmente. La sexta, séptima, octava, novena región de la Araucanía, un desastre. Es literalmente un estado, esa zona es una región jovesiana completamente. Estado de la naturaleza totalmente. Pero esto también es deliberado. Eso también es deliberado porque estás tratando de crear un vacío de poder. Frente a ese vacío de poder, ¿qué es lo que exige la gente? En la teoría lo dijo Hobbes, cuando la gente está desesperada, no hay seguridad, no hay paz, te exigen a gritos un leviatán. Claro. No un Estado, un leviatán. Y eso es lo que están esta es la ingeniería social. Lo que está ocurriendo ahora en Colombia, ya que estábamos hablando del caso de Chile y de lo que está... Colombia me dice no, pero por lo menos con el ingeniero Rodolfo Hernández, que ya dijo, ya lanzó, porque este sujeto ha lanzado sus propuestas de gobierno en 20 tweets. Es el rey del TikTok, está en su perfil de Twitter, ¿ah? El rey del TikTok, así se define él. Bueno, fíjate cómo ha hecho 20 propuestas de las cuales dice... Todas son iguales a Petro. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces la gente me dice, no, pero con el ingeniero vamos por lo menos a poder votar en 4 años. Es seguir creyendo que la democracia sigue funcionando y que los procesos electorales son transparentes. Es una frase que creo que la dijo Mark Twain, que la gente, o sea, si quienes controlan los procesos electorales no conocieran los resultados, no nos dejarían votar. Es muy cierto eso. Ahora, si tú miras lo que pasa en Chile, Colombia, Perú, es una misma plantilla, ¿no? Por ejemplo, la República Plurinacional con Equidad de Género, es la plantilla, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿cuál es la responsabilidad de los sectores? ¿Cómo explicas que los sectores que históricamente tenían la responsabilidad de defender el sistema republicano, las libertades políticas económicas, la economía de mercado, ¿no? La economía de mercado, hayan sido arrasados ideológica y culturalmente por este discurso postmoderno, que en realidad, claro, critican al comunismo, pero es una forma de llegar a un despotismo colectivista no imaginado, ¿no? Es decir, a un totalitarismo colectivista no imaginado. ¿Cuál es la responsabilidad de las derechas tradicionales, crees tú? ¿Cómo explicas esta actitud? ¿Qué pasó? ¿No? Digamos, se cayó el muro de Berlín y se pusieron a invernar, a dormir, no sé. No, ¿cómo aprecias el tema? Bueno, hay varios niveles. De partida, desde los organismos multilaterales encargados de velar porque el sistema se orientara hacia economías de mercado. Ven, por ejemplo, ahora el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, son agenda arcoíris. O sea, antes que la libertad de mercado, lo importante es que cumplas con tu cuota de género, ¿no? O con tu cuota de diversidad racial. Estos organismos también han perdido el norte. Desde la perspectiva de los países. Ese es el capitalismo woke, ¿no, Miklos? Capitalismo woke, exactamente. Es un capitalismo que también puede salir ya de un postcapitalismo, porque fíjate cómo estamos en un proceso de cambio muy, muy severo, y por eso te decía que el posmodernismo y el relativismo de ese posmodernismo están en la base de todo. A medida que, lo he hablado también en tu canal, cuando vas digitalizando la economía, también los activos físicos los estás convirtiendo en virtualidad, ¿no? La realidad pasa a interpretarse de otra manera. Ya no es que tengas oro necesariamente. Hay gente que tiene oro, pero no lo tiene. O sea, está supuestamente en alguna parte. ¿No? Eso también es una forma de relativizar. Pero ¿qué estás teniendo finalmente? Estás teniendo un traspaso de este mundo físico donde los estados eran dueños de la infraestructura, los estados hacían la infraestructura, los puentes, las veredas, la electricidad, el desagüe. Y esta infraestructura digital ya no le pertenece a los estados, le pertenece a las grandes empresas tecnológicas. Entonces también está este fenómeno de que la soberanía, el Estado-nación, comunidad política tutelar,
ya pierde relevancia porque están perdiendo relevancia, por ejemplo, frente a empresas privadas. Esto también es un hecho. Ya la libertad de expresión no la regula la Constitución de los Estados Unidos, sino Elon Musk o ¿no? La nueva plana o la vieja plana de Twitter que se quedó con Dorsey. Es decir, como lo dije también en un tweet, dependemos de las ideologías y de los estados de ánimo cada vez más de multibillonarios, privatización del poder político. Esto también es muy grave. O sea, tú lo que estás viendo es un proceso literalmente de descomposición del orden que conocimos. Y el daño que se ha hecho en muchos aspectos desde mi perspectiva es irreversible y va a tomar por lo menos unas 2, 3, 4 generaciones en recomponerse. A ver, ¿qué hacer? A ver, quizá mi pregunta no debería ser ¿qué le pasó a las derechas, no? Porque en realidad esa pregunta Te lo tiene puedo muchísimas... responder, ¿ah? No, pero digamos, es una sola respuesta, Miklo, porque ¿qué le pasó a las derechas? Es ¿qué no hicieron? ¿No es cierto? Entonces yo te pregunto ahora, en esta descripción, es una descripción del fin de una época que tú estás desarrollando. ¿Qué deben hacer los sectores que hemos construido los momentos más extendidos de libertad y prosperidad en la historia de la humanidad, de tolerancia, que se resume en una idea, en un concepto, como algunos Occidente, ¿no? Algunos decían el ideal de Roma, el ideal de Occidente. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo enfrentar estas tendencias tan poderosas que nos superan? No sé, son tendencias no nacionales. ¿Qué hacer? Bueno, mira, si tú te fijas, la historiografía occidental por lo menos, ¿no? La historia en Occidente ha sido registrada siempre, tuvieron preponderancia personajes históricos o procesos históricos, pero siempre se ha personalizado la historia de Occidente. Hitler, Stalin, ¿no? Napoleón, Alejandro Magno, siempre has tenido esto. El pueblo como tal está más indefinida, nunca ha sido protagonista, pocas veces ha sido protagonista de la historia. Creo que este es un momento para que el pueblo sea el protagonista de la historia. ¿A qué me refiero con esto? La gente tiene que entender, por favor que lo entiendan, que su clase gobernante, su clase empresarial, incluso su clase espiritual, su clase académica, su clase deportiva, todo lo que la gente entiende como que ahora son las élites, no están jugando a favor nuestro, sino que están en contra nuestra. No funcionan o no operan en base a servir los intereses de la gente, sino a servir intereses particulares de esta estructura de poder político que está configurando este nuevo poder global, ¿no? Esta estructura, esta jerarquía global, ¿no? Con centros neurálgicos como, vamos a decir, Naciones Unidas, o Davos, o Ginebra, o Nueva York, Seattle, con estas empresas tecnológicas como Microsoft, Beijing, ¿no? Shenzhen, que todas son estas grandes capitales de la tecnología. Y la gente se está quedando sola. Esta gente no va a representar nuestros intereses. Es tiempo de que el pueblo, los pueblos, sean protagonistas de la historia. ¿Y cuándo han sido protagonistas de la historia? Bueno, 1776, 1789, para decirlo así, para que no nos censuren. La gente ya puede entender qué es lo que más o menos habría que hacer. Lo digo sin ser alarmista y porque creo que a estas alturas, honestamente, si la gente sigue pensando que hay procesos democráticos, que nosotros todavía decidimos el destino ¿no? de nuestros gobernantes, en los procesos electorales transparentes y limpios, en esta época de posmodernismo, donde te presentan una realidad a partir de unas encuestas, ya te empiezan a construir narrativas y esas encuestas se acompañan de texto. No, Vivimos en una gran mentira, Víctor Andrés. Esa acá, es la realidad. acá yo escuché un argumento a favor de empoderar a la escuela pública en la formación de los niños que a mí me dejó aterrado, ¿no? O sea, me dejó aterrado, ¿no? Porque era el Estado, y lo decía uno o dos periodistas que suelen presentarse como conciencia crítica del país. O sea, los casos de agresiones a niños se producen en la familia. Ergo, la escuela, ¿no? Es la encargada de
evitar esto en el futuro, ¿no? Por lo tanto, el padre o la madre deben tener menos poder en el niño. Eso era un argumento que a mí me recordaba la idea del Estado y la juventud, de la Revolución Cultural China, del comunismo soviético, del nazismo. No se dan cuenta que están construyendo un despotismo, como decía de Tocqueville cuando conoció América, ¿no? Y veía que las instituciones intermedias se erosionaban, decía, aquí puede surgir un despotismo que nunca, nunca ha existido en la historia de la humanidad y nunca nos imaginamos, ¿no? A mí me impresionó eso, ¿no? Pero todo apunta a erosionar lo que existe, las instituciones, y a empoderar el Estado, entre comillas, o a determinados alineamientos internacionales, ¿no? Te puedo asegurar, y eso es otra cosa que la gente tiene que entender. Tú decías estos dos periodistas, a ver, dentro de la clase, dentro del neocacicazgo globalista, en la prensa está, o sea, los periodistas están metidos ahí, periodistas que hagan su trabajo como lo conocemos, o sea, aves raras como tú, o sea, uno que otro que todavía esté ejerciendo la profesión, pero la mayoría está al servicio de estas élites. Toda la narrativa de la prensa está comprada. Es una narrativa que apunta a ¿no? A apuntalar Y este mira, postmodernismo. en Chile, Colombia, la prensa se le ha jugado por estos proyectos postmodernos, pero con todo, ¿no? Totalmente. Lo que estoy haciendo, por si acaso, es que acá estoy buscando una cita, ¿no? Que ya encontré, ¿no? Dentro de esta idea, para que vean lo espeluznante que puede ser esto, esta idea de que se crea que es deseable que el Estado, perdón, que, perdón, no sé si se llega a escuchar el fondo. No, no hay problema. Disculpa. Ok, no. Bueno, lo que te decía es que se llega al punto donde se promueva incluso la idea de que es deseable que el Estado tenga autoridad sobre tus hijos y que no la tengan los padres. Eso, Víctor Andrés, atenta contra 2,5 millones de años de proceso evolutivo. Así es, efectivamente. Y es construir una Y colmena. la primera respuesta frente a eso, yo te lo digo, ni siquiera debe ser, o sea, la broma sería no tomarlo a la ligera, uy, qué locos estos. No, o sea, discúlpame, si uno ve a sus crías amenazadas, uno las defiende por todos los medios, no descarto ninguno. Así que no sé No, hasta qué punto pueden estar tirando la pita estos graciosos, porque claro, hay mucho ganado dentro de la gente, los han domesticado, pero hay otros que no están domesticados y que todavía siguen siendo una masa crítica suficiente que podría organizarse y responder violentamente a esto. Ojo. ahora, para echarle una dosis de optimismo a esta visión, ¿no? A esta descripción apocalíptica de la situación, quizá habría que decir, Miklos, que Occidente es el único sistema en que las cosas se destruyen y se reconstruyen creativamente, ¿no? Digamos, Ujú. en los sistemas republicanos, por ejemplo, un gobierno fracasa, ¿no? Pero el cambio de elección permite que otro gobierno reemplace y el sistema se preserva. En el caso de la economía y mercado pasa lo mismo. Las empresas que fracasan, eh, digamos, se reconstruyen si es que innovan, se aprenden del fracaso. Es la creación de estructuras, Dinámica schumpeteriana, es la claro, dinámica ¿no? schumpeteriana. Entonces, Ujú. quizá habría que, yo por ejemplo, cuando veo, en Estados Unidos ahora hay una reacción, ¿no es cierto? Hay una reacción frente a este globalismo, frente a este progresismo. Tengo mucha esperanza que Estados Unidos pueda recuperar el rol republicano planetario que siempre desarrolló, ¿no? Quizá hay un escenario posible de todo, positivo. No podemos renunciar al optimismo, ¿no es cierto? No, claro que no, claro que no. Y menos, si me permites, porque creo que esto, si me permites leer esta cita de Bertrand Russell, ¿no? Un filósofo británico. Gradualmente, mediante reproducción selectiva, las diferencias congénitas entre gobernantes y gobernados aumentarán hasta el punto de convertirse en especies diferentes. Una revuelta de la plebe sería tan impensable como una insurrección organizada de ovejas contra el consumo de cordero. Impresionante. Y bueno, eso lo escribió antes que explosionara la revolución tecnológica que Antes, tenemos actual. antes del postmodernismo.
Así es, Antes, impresionante. Bueno, eso tienen los filósofos, ¿no? Los filósofos tienen esa capacidad de ver más allá de lo evidente, como decía esa serie de los Thundercats con Leono, ¿no? Más sí, con allá. León, cuando sacaba la Sí, espada del augurio. sí, tenían esa posibilidad de ver más allá de lo evidente. Y Así es. muy, bueno, Miklos, profundamente agradecido por este diálogo, ¿no? Que nos permite echar una mirada, pues, sobre la realidad de Sudamérica, de la región, combinando piezas importantes de filosofía, ¿no? Te agradezco mucho y como siempre, siempre te estaremos llamando muy agradecido por tu participación en este canal. Gracias, Víctor Andrés. Y simplemente cerrar con la idea de que la gente entienda cuán importante es la filosofía y cuántas municiones nos dan los argumentos filosóficos, porque finalmente la filosofía también es algo que se nos quiere quitar. Y la Así es. filosofía nos recuerda, ¿no?, lo valioso y lo bonito que es ser un ser humano, con todas nuestras imperfecciones. Pero esto es lo que tenemos que Occidente, defender. detrás de Occidente y la libertad está la filosofía, que ahora la Así es. postmodernidad. Y es inherente a nuestra ontología, nuestra existencia. Muchas gracias, Miklos, ¿no? Muy Un fuerte agradecido. abrazo. De nada. Bien, bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Por favor, no se olvide de suscribirse al canal, darle like a esta interesante, valiosa entrevista y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias.